La película comienza en una región aislada de la selva, donde un grupo de primates celebraba la llegada del nuevo príncipe. Sin embargo, cuando el consejero llamado Vladimir regresó de los aposentos de la reina, le informó al rey que algo había salido mal. Preocupado, el rey fue de inmediato a verificar y encontró a dos recién nacidos. El primero, más débil y pequeño, que tendría el derecho de heredar el trono, y el segundo, más fuerte y poderoso. Antes de que el rey pudiera decidir qué hacer, apareció la hechicera de la tribu y dijo que el más débil nunca sería aceptado por los demás y que por eso debía lanzarlo a los lobos. Influenciado por la hechicera, el rey tomó su decisión y, aprovechando que la reina no sabía nada, ordenó a Vladimir que arrojara al más débil lejos. Más tarde, cuando la reina despertó, preguntó por sus hijos y le pidió a su esposo que los protegiera. Mientras tanto, aún en la selva, Vladimir intentó lanzar al más débil desde un precipicio, pero el pequeño se aferraba a su mano. Aún así, el consejero cumplió la orden y lo soltó. Por un momento, el joven terminó enredado en una cuerda y comenzó a balancearse hacia el lobo. Sin saber el peligro que corría, intentó acercarse al depredador y terminó siendo atacado. Por otro lado, el rey presentó al hijo más fuerte a la tribu, lo declaró como príncipe y le dio el nombre de Vania. Volviendo al más débil, estaba a punto de ser alcanzado por el lobo, pero por suerte, el depredador perdió uno de sus colmillos y cayó al suelo. Luego, el joven fue levantado por la cuerda a la que estaba atado, y un primate llamado Ian lo tomó de la mano y lo rescató. Después de eso, Ian decidió llevar al joven a otro lugar, pero el pequeño no podía mantenerse en pie, ya que su brazo estaba herido por el lobo. Para ayudarlo, Ian comenzó a cargarlo hasta que creciera, y recibió el nombre de Edward. Con el tiempo, los dos se convirtieron en grandes amigos y siempre se divertían juntos. Sin embargo, un día, Edward se dio cuenta de que alguien había tomado las frutas que guardaba en un escondite y corrió hacia Ian pidiendo explicaciones. En ese momento, Edward se dio cuenta de que la culpa no era de Ian, sino de una rata que había tomado las frutas. Decidido a recuperar lo que quedaba, Edward intentó perseguir al roedor, pero su limitación física le impidió atraparlo. Molesto, Edward comprendió que, si quería sobrevivir, tendría que idear varias estrategias, y de repente se le ocurrió una: usar un líquido pegajoso de los árboles para construir una trampa y asegurar su propio alimento. Antes de que pudiera comenzar el plan, las trompetas de la aldea resonaron por la selva, anunciando el inicio de una competencia tradicional. Por un momento, Ian no quería ver el torneo, pues siempre lo insultaban, pero Edward insistió, diciendo que esta vez sería diferente. Después de eso, subieron a un árbol cercano y observaron todo desde lejos. En la competencia, las reglas eran simples. Los equipos debían lanzar una pelota dentro de un blanco colgado en lo alto de la arena. Y Vania, el príncipe actual, hizo el primer punto con facilidad. En la segunda ronda, la pelota voló en dirección a Ian, y emocionado, intentó unirse a la competencia, pero terminó derribando a los jugadores y dejando que la pelota rodara hasta caer en un agujero. Irritados, todos los jugadores se lanzaron contra él. Mientras ocurría la confusión, Edward bajó del árbol y comenzó a usar el líquido pegajoso para rescatar la pelota. Al hacerlo, Edward llamó la atención de los demás, que inmediatamente rodearon al joven, curiosos por ese material pegajoso. Poco tiempo después, Vania apareció para recuperar la pelota, pero cuando intentó lanzarla, el líquido pegajoso le impidió soltar el objeto. En ese momento, los amigos de Vania se ofrecieron para ayudar, pero la pelota terminó saliendo volando y golpeó al rey. Preocupado, Vladimir intentó ayudar al rey quitando la pelota, pero sin querer le arrancó pelos y lo dejó casi calvo. Más tarde, Vladimir es convocado por la hechicera, ya que ella quiere saber por qué Edward, quien debería haber sido atacado por el lobo, aún sigue con vida. Vladimir afirma que hizo lo que el rey le ordenó, pero la hechicera no le cree y lo insulta, diciendo que revelará a todos lo que ocurrió si él no soluciona el problema de inmediato. Vania, que estaba cerca y sin ser visto, escucha toda la conversación y en ese momento descubre que existe alguien mayor que él, que podría ocupar su lugar en el trono. Preocupado por perderlo todo, Vania decide que él mismo irá tras Edward para resolver el problema. A la mañana siguiente, Edward ve a Ian conversando con algunos pájaros.
Después de la conversación, Ian le habla a Edward sobre un lugar llamado la Montaña Blanca, pero Edward asegura que eso no es más que una leyenda. Ian no está de acuerdo y revela que los propios pájaros le dijeron que ese lugar es real. Antes de que puedan seguir hablando de eso, le informan a Edward que el rey quiere verlo. Más tarde, frente a toda la tribu reunida, el rey acusa a Edward de practicar magia por lo que ocurrió con la bola pegajosa. Al escuchar esto, Edward niega cualquier vínculo con la magia y trata de explicar que todo lo que hizo fueron simples trucos usando hojas y agua. Para demostrarlo, crea una pequeña corona improvisada y luego transforma una hoja en una especie de espejo al verterle agua encima, permitiendo al rey ver su propio reflejo. Además, Edward improvisa un trono hecho de ramas y hojas, lo que deja a todos muy curiosos. Molesta al ver que Edward estaba ganando la confianza del rey. La hechicera corre a su cueva e invoca un enjambre de insectos, que ataca a todos rápidamente. Durante la confusión, el trono de hojas se deshace y el rey cae fuera de la plataforma. Aunque intenta agarrarse de unas raíces cercanas, el rey termina cayendo y queda inconsciente. Cuando llegan al lugar, la hechicera señala a Edward como el culpable, alegando que él habría despertado el espíritu del árbol para derribar al rey. Ansioso por tener una excusa para atacar a su hermano, Vanya agarra a Edward y lo lanza desde el borde del acantilado. En ese momento, Ian intenta detenerlo, pero un grupo de guardias lo rodea, y Edward es arrojado lejos. Cuando el rey finalmente despierta, intenta reprender a Vanya por actuar sin pensar, pero ya era demasiado tarde. Horas después, al abrir los ojos, Edward ve a Ian descendiendo por una cuerda en un intento por rescatarlo. Sin embargo, la cuerda era demasiado corta, y Edward se da cuenta de que no tiene otra opción más que continuar solo dentro de la selva. Atravesando ramas y raíces, se encuentra con dos avestruces enormes, y uno de ellos sostiene un racimo de frutas. Al intentar tomar una fruta, Edward se apoya solo con los pies, y sin darse cuenta, logra ponerse completamente de pie por primera vez. En ese instante, Edward entiende que su brazo no lo limita como pensaba, pues siempre ha podido caminar normalmente. Antes de que pueda celebrar, un grupo de lobos aparece entre los árboles, obligando a Edward y a los avestruces a huir. Al principio, el joven corre hacia atrás, pero pronto se da cuenta de que, al imitar los movimientos de las aves, puede correr rápidamente. Eventualmente, Edward y los avestruces terminan siguiendo a un grupo de rinocerontes que estaban tranquilos, pero que también comienzan a correr por culpa de los lobos. Desde lo alto de los árboles, algunos primates observan todo, sin imaginar que Edward está en peligro. En un momento, los rinocerontes se encogen y comienzan a rodar. Preocupado, Edward se queda quieto, pensando que será aplastado. De repente, el rey aparece y se lanza frente a Edward, usando toda su fuerza para detener a los rinocerontes. Sin embargo, uno de los animales logra pasar la barrera, rodando directamente hacia Edward. Sin pensarlo dos veces, el rey se lanza nuevamente frente a Edward con el objetivo de protegerlo. Cuando termina la confusión, Edward se da cuenta de que el rey fue herido y que no sobrevivirá por mucho tiempo. En ese momento, el rey confiesa la verdad, diciéndole a Edward que él es su padre y luego parte de este mundo. Antes de que Edward pueda decir algo, Vanya aparece y al ver al rey, lo lleva de regreso a la aldea. Más tarde, durante la noche, la tribu realiza un ritual para despedirse del rey. Vanya, decidido a asumir el trono, ordena a Vladimir que se marche. Después de eso, el ritual continúa y Vanya debía heredar la fuerza del rey, alimentándose de él. Antes de que eso pudiera ocurrir, Edward aparece y lo impide. De repente, una tormenta se forma en el cielo, y debido a los rayos peligrosos, los primates comienzan a correr. Edward e Ian aprovechan el momento para llevar al rey fuera de la aldea y esconderlo en el bosque. A continuación, mientras se alejaban, un rayo cae sobre un arbusto cercano. Curioso al ver el fuego por primera vez, Edward toma una rama en llamas y se da cuenta de que puede controlarla. Desde lejos, los primates quedan impresionados, pero la felicidad de Edward dura poco, ya que la lluvia apaga el fuego. Para empeorar la situación, la lluvia se intensifica y poco después, un tornado se aproxima al árbol donde vivían y los primates intentan protegerse. Vladimir intenta unirse a los demás, pero es rechazado.
y como último recurso, entra en la cueva de la hechicera, pero rápidamente es arrastrado por la tormenta. En medio del caos, Edward corre tan rápido como puede, pero la tormenta era demasiado fuerte, y también lo arrastra. Mientras vuela a través del tornado, Edward ve decenas de animales, y entre ellos, una primate. Al verla, Edward se enamora y trata de ayudarla, pero la tormenta lo lanza lejos. No pasa mucho tiempo hasta que la joven también es arrastrada y cae sobre un acantilado. Después de pensar un momento, Edward se ata con una cuerda amarrada a un tronco de árbol y parte en su rescate. Cuando está a punto de alcanzarla, la tormenta se la lleva, pero Edward, que estaba más seguro gracias a la cuerda, logra agarrarla. Finalmente, el viento los empuja a ambos hacia un precipicio, y para empeorar, la cuerda se rompe. Usando sus piernas, Edward se sostiene junto con la joven y logra subirla de nuevo. Cuando la tormenta finalmente se disipa, la joven despierta, pero asustada, ataca a Edward. Edward intenta hablar, pero la primate se entristece al ver que el árbol donde vivía su familia ha sido destruido. En ese momento, aparece Ian y la joven aprovecha para huir. Decidido a alcanzarla, Edward deja a su amigo atrás y corre por el valle, enfrentando piedras y terrenos peligrosos, hasta que logra acercarse a ella nuevamente. Después de un largo rato, finalmente ella habla con Edward y le dice que se llama Lucy. Lucy observa con curiosidad cómo Edward camina erguido e intenta imitarlo. Al principio no lo logra, pero con su ayuda consigue ponerse de pie. Después de eso, los dos avanzan juntos hasta la cima de una montaña, desde donde Edward señala el enorme árbol donde vivía su familia, e invita a Lucy a conocerlos. En el camino de regreso, atraviesan una zona iluminada por un lago de lava, y Edward toma una ramita en llamas para abrirse paso. Cuando se acercan al árbol, un grupo de primates aparece rodeándolos, intrigados por el fuego. Edward intenta mostrar que no hay por qué temerle, y enciende varias ramas. Sin embargo, la demostración sale mal, ya que un arbusto se prende fuego y rápidamente se extiende. En ese momento, aparece la hechicera, acusando al joven de ser la causa de todo lo que está ocurriendo. Influenciados por ella, los primates expulsan a Edward y Lucy del lugar. Sin tener a dónde ir, caminan hasta la guarida del lobo, y con la ayuda del fuego, Edward logra defenderse. Gracias a eso, el lobo retrocede, permitiendo que Edward y Lucy ocupen el lugar y lo conviertan en un pequeño refugio. Después de eso, Edward construye un círculo de piedras para mantener el fuego bajo control. Durante la noche, Edward y Lucy se acercan cada vez más y terminan besándose por primera vez. Al verlos, los demás primates intentan imitar el beso, ya que nunca antes habían hecho algo así. En los días siguientes, Lucy decide enseñarle a Edward cómo conseguir su propia comida, y juntos prueban formas de controlar mejor el fuego. Además de vivir muchas aventuras juntos, el lobo se vuelve más obediente y comienza a convivir con la pareja. Una noche, mientras preparaban la cena, el aroma se esparce por el bosque, atrayendo la atención de los primates que se habían alejado. De repente, una supuesta voz del árbol resuena, dejando a los primates preocupados. Sin embargo, uno de ellos, que era más joven, siente curiosidad y decide investigar. Después de seguir el sonido hasta su origen, el joven descubre que no existía ninguna voz del árbol, sino que era un truco de la hechicera, que quería asustar a todos. Al darse cuenta de que el joven había descubierto el secreto, la hechicera intentó silenciarlo, pero el primate escapó y contó todo al grupo. Enfurecidos, los primates abandonan el árbol y se marchan en otra dirección, excepto una llamada Gisela, que prefirió quedarse al lado de Vanya. Sin tener dónde pasar la noche, el grupo busca a Edward en busca de refugio. Por un lado, a Lucy no le agrada la idea, ya que aún guardaba rencor hacia el grupo, pero tras mucha conversación, aceptó que se quedaran solo hasta el amanecer. Aún con la cueva llena, todos empiezan a cantar para alegrarse estando juntos. La pequeña fiesta se extendió durante los días siguientes, mientras Vanya y Gisela observaban desde lejos la construcción de la nueva aldea, sintiendo cada vez más el abandono de su pueblo. Mientras tanto, la hechicera, que seguía escondida, preparaba su venganza contra Edward y los demás. Pasaron meses, y durante ese tiempo, Edward se casó con Lucy y ya esperaban a su primer hijo. Mientras Lucy descansaba, Edward ayudaba a los demás en la expansión de la aldea.
y toda la comunidad ya había aprendido a caminar, cazar y fabricar sus propias herramientas. Diego, que era tan curioso como siempre, encontró trozos de carbón de mejor calidad y le mostró a Eduard cómo eso podía hacer los dibujos más nítidos en las paredes. Aunque pensaba que no tenía mucha utilidad, Eduard se sintió orgulloso del descubrimiento del joven. Eventualmente, la aldea creció tanto que nuevos grupos de primates empezaron a aparecer, pidiendo hogar y comida. Sin embargo, Sergei, ahora más arrogante que nunca, los expulsó sin pensarlo 2 veces. En ese momento, Eduard llegó justo a tiempo e intentó convencer al grupo de acogerlos, pero Sergei se negó. Antes de que la discusión empeorara, un enorme enjambre de langostas, enviado por la hechicera, invadió la aldea, destruyendo cultivos, refugios y todo a su paso. Después del ataque, los primates decidieron enfrentar a la hechicera de una vez por todas para que dejara de atacarlos. Preocupada, Lucy le pidió a Eduard que fuera a ayudar a Vania, ya que podría ser atacado junto con la hechicera. Con la aldea en ruinas y el lobo siempre a su lado, Eduard corrió hacia el antiguo árbol de la tribu, intentando alcanzar a Vania antes de que llegaran los demás primates. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues cuando Vania apareció, los primates ya estaban posicionados, listos para atacarlo. En ese instante, Gisela se interpone para protegerlo, y Sergei decide aprovechar la oportunidad, diciendo que si Vania entregaba el árbol podría vivir. Molesto, Vania rechaza la oferta, ya que ese árbol guardaba la historia de sus antepasados y no permitiría que fuera destruido. Sin dudarlo, los primates atacan y comienza una batalla, con Eduard intentando detenerla, pero termina siendo derribado. Luego, Sergei ataca a Vania con una antorcha, pero él logra defenderse y lanza el objeto lejos. En la confusión, el fuego de la antorcha se propaga por el líquido que goteaba de los troncos, incendiando todo el árbol. Mientras las llamas lo consumen todo, Sergei ordena que sujeten a Vania para atacarlo. Por un momento, Gisela logra distraerlos, dando tiempo a Vania de liberarse y contraatacar. A medida que el caos empeora, el lobo corre a despertar a Eduard, y el joven se da cuenta de que Gisela está en peligro. Rápidamente, Eduard se ata una cuerda a la cintura, y con la ayuda del impulso del lobo, logra alcanzarla. Afortunadamente, el plan funciona, y Eduard logra sacarla de las llamas. Cuando todo parecía estar bien, un tronco cae sobre Eduard y lo deja atrapado en el suelo. Preocupado, Eduard pide ayuda, pero los primates huyen. Además, el árbol termina colapsando, llevándose con él a la hechicera. En el último momento, Vania salva a Eduard. Frente a los restos del árbol, Vania admite su error, diciendo que el poder lo había cegado hasta casi destruir a su propia familia. Al escuchar eso, Eduard y Vania se abrazan, dejando atrás la rivalidad que los separaba. Al reunirse con la tribu, Sergei intenta asustarlos, diciendo que, con el árbol destruido, ya no tienen a dónde ir. Sin embargo, Eduard motiva a la tribu, diciendo que vio un grupo de aves cruzando el cielo y recordando las palabras de Ian, les habla de la Montaña Blanca, un lugar vasto, lleno de bosques, lagos y comida. Frente a todos, Eduard da su primer gran paso como líder y se compromete a guiar a la tribu hacia la Montaña Blanca. El viaje fue largo, lleno de obstáculos y noches difíciles, pero Eduard mantuvo la confianza del grupo. Después de muchos días de caminata, el paisaje comenzó a cambiar y finalmente llegaron a la tierra con la que habían soñado. En la escena final, entre árboles y lagos, Eduard encontró a Ian esperándolo, y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.